Les vamos a pedir que mantengan su celular en modo de vibrar, y a los que nos acompañan por Zoom, si pueden, por favor, apagar los micrófonos. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos quienes nos acompañan en el evento denominado Plática de los Lunes, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra comisaria Gladys Elena Bonifaz Cordero, jefa de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal. También nos acompañan en el presidium en esta mañana el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en la atención de asuntos de niños, niñas y adolescentes, la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora especializada en la atención de asuntos de la mujer. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, el estudio y divulgación de los derechos humanos. En este tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los Lunes. Para dar inicio a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles y darles de manera especial, agradecer a la maestra Gladys Bonifaz Cordero su generosidad de dictarnos esta conferencia. Como ya señaló la maestra Sofía, ella es jefa de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la Secretaría de Protección, que por cierto quiero pedirle nuevamente, lo dije hace unos minutos, pero darle nuestro saludo respetuoso y nuestra gratitud. Comisaria Secretaria Gabriela Cepeda Soto, por favor. Y comentaba yo con la maestra, es que nos mucho gusto que es una manera de conocer lo que está sucediendo, reflejan normalmente lo que está pasando en cada ámbito que se esté representando en las estadísticas. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el número de quejas que recibe la comisión este año en relación a la vía en años anteriores ha disminuido. Entonces, creo que es algo que debemos reconocer el esfuerzo de ellos y pedirle que le lleve nuestro saludo y felicitación a la secretaria Gabriela Soto. Y bueno, comentaba yo también con la maestra Gladys que el tema de hoy, pues es un tema verdaderamente importante, es muy sensible, se trata de la salud física y emocional cada niña, niño y adolescente, ¿sí?, que forma parte de nuestra sociedad y que esa salud física y emocional están íntimamente ligadas a la situación que ellos vivan de exclusión o de inclusión en su familia y en los ámbitos en los que se desenvuelven, porque la exclusión, es decir, las condiciones contrarias, son el terreno fértil para que se siembren conductas antisociales, atípicas en estas niñas, niños y adolescentes que no torno que les dé seguridad, que vivan esa protección que todos los seres humanos necesitamos. Todos necesitamos sentirnos seguros para poder caminar con certeza hacia nuestros proyectos de vida, para poder alcanzar el proyecto de vida que queremos. Y
Cuando se da esa exclusión, se rompe con la posibilidad, y si se da esas edades que hoy tratará la maestra Bonifaz Cordero, pues es preocupante porque son ya adultos del mañana y nos encontramos, sufren este tipo de situaciones, pues llegan a tomar decisiones que pues no son para nadie, ¿no? La conducta suicida en general responde a factores que transitan en la vida de la niña, del adolescente, en un entorno que muchas veces es lleno de contradicciones. Le decía yo a Faz que la parte más difícil que tenemos no es defender nuestros derechos. Eso normalmente nos nace. Lo podemos hacer porque sabemos que los derechos intrínsecos a la persona y y hacemos todo por defenderlos. Pero cuando se trata del derecho del otro, ya no nos es tan fácil, ¿sí? Reclamarlo o defenderlo como defendemos lo propio, ¿sí? Aquí, ¿sí? Nuestra invitación a que tomemos conciencia de que somos privilegiados quienes trabajamos en derechos humanos por la oportunidad, ¿sí? De ser a la sociedad en la defensa y protección de los derechos del otro. Tío, veremos los nuestros cuando corresponda, pero nuestro trabajo, ¿sí? Privilegio, y que trabajemos en defender al otro, que tengamos esa oportunidad de identificar, ¿sí? Que el otro tiene igualdad que nosotros, ¿sí? Hoy en la mañana escuchaba una conferencia donde se refería a nuestros hermanos migrantes y que la sociedad todavía entender que nosotros somos el migrante de otro país. Solo queremos incluir a los que vienen aquí cuando son verdaderamente igual que nosotros. Nadie elige dónde nacer. Entonces, yo le agradezco muchísimo a la maestra Gladys, ya me estoy extendiendo, por de su comprensión para retirarme. Le voy a pedir al maestro Panova que se en mi lugar para cerrar la reunión, pero no quise de saludarlos. Una excelente semana y hacer esta reflexión en el sentido de que no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de trabajar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes que muchas veces ellos, por razones de información, no están en posibilidad de hacerlo solos. Nosotros, los adultos, ¿sí? Sí tenemos esa oportunidad es la manera de construir una sociedad incluyente, que parte de una sociedad que esté pendiente del otro, ¿sí? Y esas sociedades son más armónicas, esas sociedades son respetuosas de los derechos humanos, es decir, tiene su vida en esas sociedades es el respeto a los derechos humanos. Que tengan una semana y muchas gracias a todas y todos. Gracias al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y antes de iniciar con la intervención de la maestra Gladys, compartimos la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. La maestra comisaria Gladys Elena Bonifaz Cordero es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, sexóloga humanista con maestría en Educación Sexológica, especialista en victimología y agresiones sexuales,
Ha cursado 14 diplomados en distintas materias, tales como derechos humanos, género, interculturalidad, trata de personas, sexualidad humana, prevención del delito, entre otros. Cuenta con 5 certificaciones expedidas por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina de la Droga y el Delito, UNODC. También cuenta con la certificación por the International Association of Chiefs of Police, además de contar con el nivel de experta en terapia sistemática por el Instituto Bright Champtier de Rice. Cuenta con 26 años de experiencia dentro del campo de la psicología y derechos humanos. Es creadora y conductora del programa Sexo en Serio en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión, Cinematografía, además de colaborar como articulista en la revista Mujeres Chiapas y ni más ni menos Mujeres. Actualmente es titular de la Unidad de Prevención al Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Bienvenida, maestra comisaria. Adelante. ¿Estoy ahí? ¿Que ya estoy ahí? Sí, ¿verdad? Muy buenos días a todas y a todos. Maestro, es un gusto enorme encontrarnos nuevamente en diferentes espacios. Muchísimas gracias. Maestra, muchísimas gracias por todo ese cariño que siempre me reciben ustedes. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno de los que estamos este día aquí. Veo un grupo de mujeres, es bonito, pero también hay que honrar a nuestros hombres, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Si fueran tan amables de ponerme ya la diapositiva, sin antes mencionar que reciban un saludo de mi comisaria general, la licenciada Gabriela Cepeda Soto, primera mujer ser secretaria en la República Mexicana. Una mujer con carrera policial, una mujer que ha estado en contacto en diferentes lugares, como es el Reino Unido, donde hizo una gran formación. Actualmente está siendo reconocida por los Estados Unidos por su gran labor que está haciendo en Chiapas, y eso es muy hermoso, es muy bonito que fuera del país sea reconocida nuestra secretaria, una mujer que empezó sus primeros pasos como policía y ha llegado por su condición de la capacidad que tiene en el ámbito de la seguridad como secretaria de seguridad. Después han venido otras mujeres, pero ser chiapaneca y ser la primera mujer en ocupar un puesto de seguridad donde era un mundo realmente de hombres, realmente mi reconocimiento, y me gustara que también ustedes vieran eso como chiapanecas y chiapanecos. Es un gran gusto y reciban un saludo de ella. El día de hoy precisamente es el Día de la Mujer Policía y vamos a tener un evento en Llano San Juan para reconocer a nuestras mujeres policías que se enfrentan todos los días allá afuera también. Bueno, pues vamos a iniciar, si ustedes me lo permiten. Vamos a hablar sobre la celebración de la vida. Más que nada, hablar de suicidio, me gustaría hablar de la celebración de la vida. La siguiente. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre. El suicidio es un fenómeno que cobra más vidas que la violencia doméstica, los accidentes de tráfico, y cuya prevención pasa por el campo de la salud mental. Eso es lo que yo quiero leer. Por lo regular no leo yo las diapositivas, pero eso creo que debe ser muy claro. El derecho a la vida. Primeramente tenemos que verlo hecho. Tenemos que ver que tenemos derecho a la vida en cualquier etapa de nuestra vida. Desde antes, durante y en la vida adulta de la tercera edad tenemos el derecho a una vida y sobre todo a la vida en la dignidad humana. Creo que este derecho lo pasamos por alto, pero creo que todas y todas debemos de vivir en la dignidad. Y si ponemos la mirada en las niñas y adolescentes y tratarlos con dignidad, creo que podemos hacer un lado el suicidio. Tenemos la tasa más alta en el país. El estado de Chiapas ha logrado tener primer lugar en violencia de suicidio, y eso tenemos que poner la mirada, la escucha, la atención y sobre todo
el amor en nuestros niños, niñas y adolescentes, que realmente estamos trabajando mucho en la mesa de la prevención del delito con el maestro que siempre nos acompaña ahí en la mesa de suicidio, en la mesa de prevención del suicidio. Derecho a la vida, una vida libre de violencia, y cuando hablo de violencia, hablo de todas las manifestaciones que estas se dan. La violencia del abuso sexual, la física, la económica, la que se está dando en las escuelas con el bullying. ¿Cuánto violencia estamos viviendo los seres humanos, pero sobre todo los niños, las niñas y los adolescentes? La siguiente. La adolescencia, como bien lo dice, se adolece. Es una época increíble de posibilidades y si volteamos a ver nuestra adolescencia, realmente es una etapa maravillosa, definitivamente. Pero también tenemos que ver que la adolescencia viene después de la pubertad. La pubertad, como su nombre lo dice, viene de la palabra puber latín, que significa cabello o pelo. ¿Sí? Empiezan a salir cabello en la cara en los adolescentes, en las axilas, en los órganos sexuales pélvicos externos, y ahí empieza el cambio físico del ser humano, pero no el cambio psicológico. El cambio psicológico se da a través de la adolescencia. Primero se da el cambio físico, por lo regular crecen mucho más los brazos en los niños y las niñas, por eso vemos que en esa época quiebran platos, se les caen los vasos y nosotros los regañamos cuando en realidad su cuerpo está teniendo un gran cambio. Después viene el cambio psicológico, que es ya la adolescencia, que es donde se adolece y que podría ser una de las etapas más extraordinarias en la vida del ser humano. Sin embargo, los juzgamos diciéndote, mira, en mi época era diferente. Sí, pero quiero decirles a todos los presentes y a los que nos están viendo por redes que hace 12 a 15 años el mundo cambió, que no podemos comparar nuestra etapa con la etapa que ellos estaban viviendo. Ellos están viviendo la tecnología, cosa que nosotros no vivíamos. Siempre teníamos a papá, mamá o alguien que estaba presente en nuestro desarrollo psicosexual, social, y ahora ya no. Muchos de ellos viven hasta solos. La siguiente. Cuando yo estoy en terapia privada o ahí en la Secretaría de Seguridad, que me honra ser la comisaria de Prevención y Política Criminal, hago mucho énfasis en la palabra ahí. Todas y todos los padres que tenemos adolescentes en casa deberíamos de poner la palabra "y" en la puerta de ellos, porque la identidad y la independencia es lo más importante para ellos. Están buscando su identidad porque no la tienen. Entonces habría que poner la mirada en quién están buscando. Están buscando a Messi, están buscando a un artista, están buscando al futbolista o están buscando a un drogadicto. ¿Quién es lo que está buscando nuestra adolescencia? ¿Dónde está buscando su identidad? ¿Sí? Y la otra, respetar su independencia. Por eso ellos se encierran en su recámara, tienen poco trato o nulo trato de comunicación asertiva con los padres, madres o quienes están frente al desarrollo, porque ellos lo que están buscando ya es la identidad. Me mencionaba la doctora sobre que soy sexóloga, tengo la maestría en sexología, en sexualidad humana y muchos diplomados en los cuales me he enfocado mucho a la adolescencia. En la adolescencia pasamos por 3 etapas. Se llama decatexia, hipercatexia y recatexia. Ustedes dicen qué son esas palabras. Texia es energía. Entonces, decae, es la decatexia, decae la energía en el adolescente cuando está pasando de pubertad a adolescencia, decae la energía porque tiene la imagen que tiene un papá que es casi Superman y una mamá perfecta. Sin embargo, se da cuenta que no es así, que papá y mamá son normales, como cualquier persona que va pasando en la calle. Y eso viene una decadencia en la energía, una decepción le llamemos, al darme cuenta que papá y mamá no es todo lo que yo imaginé en
en mi niñez. Entonces eso me provoca coraje y me alejo un poquito. Es algo natural en el desarrollo psicosexual del ser humano. Después viene la hipercatexia, cuando sienten que son el último refresco en la última coca en el desierto, se dice, ¿no? Y están pensando que el cabello 438 tiene que estar al lado del 439, ¿no? Piensan que son el centro y como no son el centro, les provoca una autoestima muy baja, ¿no? Después ya viene la recatexia, que es recobrar nuevamente esa energía, pero ya estamos hablando de 20, 21, 22 años. Cuando recobra la energía y dice, papá, mamá, no es lo máximo, papá ni mamá, pero son seres humanos que me aman, son seres humanos importantes, empiezan a ver la pertenencia de la familia y empiezan a recobrar ese amor por papá y mamá. Pero esta es una etapa muy difícil. Quienes lo quieran tomar en cuenta es la recatexia, la hipercatexia y la recatexia. La siguiente, por favor. La prevención del suicidio. En estos 26 años que llevo como sexóloga y como consteladora familiar y como consteladora fluvial y como de contención emocional en diferentes ámbitos, he visto que el suicidio hay un secreto de familia atrás. Si yo veo a alguien que está en prevención del suicidio, siempre empiezo a escarbar un poco atrás y el papá, mamá, abuelo, bisabuelo, el tío, algo pasó antes de esto. Si solo falta que busquemos, pero antes se veía como secreto de familia. Ahora tenemos que sacarlo a la luz, no para espiar, no para juzgar a nuestros ancestros, sino para poder ver que hubo un suicidio y que esto se va a repetir definitivamente. No es como el abuso sexual que se va pasando de generación en generación. El suicidio antes de COVID, del COVID, pues se pasaba de generación y brincaba una. A partir del COVID-19 estamos viendo que va pasando de generación en generación y esto es un foco rojo que tenemos que tomar muy en cuenta. Se le conoce como lealtades. Si tú eres bisabuelo, tío o abuelo, yo también me voy y esto se le conoce como el amor ciego, porque no es un amor consciente, simplemente voy repitiendo patrón de conducta. Por ejemplo, mi generación, lo que son, lo que es ¿cómo se le llama esto que tenemos de los padres? La genealogía, ¿sí? Que mis ojos se parecían a los de mi papá, mi estatura a mi mamá, mi cabello a mi tía. Vamos repitiendo, pero también repetimos, afortunadamente o desgraciadamente, vamos repitiendo patrones de conducta. Entonces, para que esto no pase, tenemos que romper y reconocerlo. Por eso lo tengo aquí muy presente como secreto de familia, preguntar con la familia si lo hubo y si lo hubo, poner mucha atención en ello. Les repito, se llaman lealtades o se le conoce como amor ciego. La siguiente. ¿Qué es el suicidio? Es el acto de ocasionarse la muerte de manera premeditada. Lo platico, lo siento, lo deseo, pasa por mi mente. La siguiente. ¿Cuáles son esos términos que trabajamos? Suicidio frustrado, el que no llega a hacerse, el consumado, que es tan doloroso, las conductas suicidas que son tan claras. Si yo subo mi camioneta, mi coche a 140, a 150, por supuesto que estoy teniendo una conducta suicida. Tener un alcoholismo, estoy teniendo conductas. Utilizar diferentes tipos de drogas, estoy teniendo conductas. Si estoy viviendo con un hombre que ya me dio un grito, que ya me empujó, que ya me dio la primer cachetada, no te preocupes. Es la primera de muchas. Si no pongo un alto, estoy en conducta suicida, porque me puede llevar a un feminicidio, me puede llevar a las conductas de género, y no solo me enfoco a las mujeres, también a los hombres.
Las mujeres por lo regular vamos al médico por maternidad, por cualquier enfermedad que nos acuse. Los hombres no acuden por cuestiones machistas, pero llegan por violencia entre hombres, por accidentes automovilísticos, por múltiples acciones y son conductas suicidas. El riesgo del suicidio, que estoy como buzo, estando no sé cuántos kilómetros abajo ahí en el mar, cuando en realidad mi lugar no es, o subiendo grandes montañas, cuando mi lugar no lo es, ¿sí? Mi lugar es pisar la tierra, utilizar un vehículo, pero no subir a grandes velocidades. Los invito a cerrar 3 segundos o 1 segundo sus ojos cuando vamos en la carretera aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ya no digamos carretera, en las calles, simplemente imaginemos a los que van manejando en moto. Eso es una conducta suicida. Van pasando así, ¿no? Creyendo que son coches, y no son coches, son motos. El intento de suicidio que se presenta de diferente manera con el de género. Las mujeres utilizamos un tipo de intentos y los hombres son mucho más bruscos, es con un arma, mientras las mujeres es por medio de corte o por pastillas. La siguiente. Los adolescentes, ¿por qué se presentan? Por los cambios constantes que tienen, que ya hablé de la pubertad y de la adolescencia. También las frecuentes ideas que tienen suicidas, con la constante violencia en casa, la influencia de la sociedad. Cuando no tengo los suficientes likes en mis redes sociales, afecta verdaderamente a nuestra autoestima, que es el autoamor y el autoconcepto, la influencia de la sociedad y las situaciones difíciles que van pasando ellos en su desarrollo durante la etapa de la adolescencia, que, como me puedo regresar, es una de las etapas que pueden ser más maravillosas en el ser humano. Sin embargo, están viviendo ellos unas situaciones muy difíciles a como la pasamos nosotros. La pasaron ustedes o la pasó yo. Yo a mis 65 años, adulta mayor, puedo voltear a ver cómo viví esa adolescencia y nada que ver con lo que se está pasando ahorita, o nada que ver con lo que ustedes vivieron, ¿no? Pero por supuesto que nuestros juegos eran diferentes, nuestras vivencias eran diferentes, pero el tiempo cambió hace 12, 15 años, ¿no? La siguiente. ¿Por qué se da? Y eso lo veo no tanto en la Secretaría de Seguridad como comisaria, sino como terapeuta de delitos sexuales, como terapeuta en contención y en prevención del suicidio. Yo lo que veo es que cuando me llega alguien con un intento, es el abuso sexual, el abuso físico o emocional. Estos son los 3 puntos que yo me encontré en estos 26 años como terapeuta. Abuso sexual, abuso físico o emocional. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la edad, definitivamente, la adolescencia, el género, las diferentes violencias que vivimos las mujeres, y por qué no mencionarlo, las diferentes violencias que están sufriendo los hombres. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, todos los hombres. No es cierto, no podemos generalizar. Hay hombres buenos y hombres que no. Hay mujeres buenas y no. Nos veamos como personas. Esta parte, ¿no? De generalizar que todos son malos. No es cierto. Al menos en mi vida tuve grandes bisabuelos, grandes padre extraordinario, excelentes hermanos, excelentes parejas, que todos me quisieron a su manera y a su capacidad, excelentes varones. Y así como puedo ver a los hombres, es como yo puedo ver a los hombres de manera general. ¿Sí? Esa violencia se está dando mucho, ¿no? Únicamente tenemos que hacerlos menos. Y eso es una política en la que yo no comparto, porque soy humanista, en la cual tenemos que hacer a un lado a los varones, ¿sí? Y eso nos está costando como sociedad. Tenemos que verlos iguales, ¿sí? Con sus derechos iguales, porque somos como una paloma, que con una
a la que falle, la otra no va a poder sola. Tenemos que volar como humanidad, como personas iguales, igualdad, pero no ese empoderamiento que es verlos menos. Eso nos está costando mucho porque he visto en estos años que el niño, niña, que no tiene la presencia del padre, le va a costar en su vida adulta la capacidad de decidir, el éxito profesional y la fuerza en la vida, porque eso es lo que da la energía masculina, como la energía femenina da tres cosas diferentes: pareja, dinero circulante y capacidad. Son seis cosas maravillosas que tenemos que tener la imagen del padre. Es que mi padre no estuvo, es que mi padre me abandonó. Sí, pero te dio lo más grande que se llama vida, como te lo dio tu madre. La siguiente. Es un fenómeno que se puede prevenir. El 90% de estas está relacionado con el alcohol. Las drogas no nos llevan al alcohol, pero el alcohol sí nos lleva a las drogas. Y la falta del conocimiento en el manejo de emociones. Las personas piensan que deben de controlar sus emociones. Las emociones no se controlan. Las emociones se manejan. A nivel mundial ocupa entre el segundo y tercer lugar entre las edades entre 15 y 25 años. Sin embargo, se nos están adelantando las edades. En México tuvimos uno de 8 años. La mayoría de las personas que se suicidan dan avisan. Por eso los invito a la escucha, a la mirada, a la atención, a la familia y invitarlos a voltear a ver hacia atrás a nuestros ancestros para reconocer si existe un secreto de familia. La siguiente. Un alto porcentaje de las personas que se suicidan no se quieren morir. Fíjense qué cosa tan extraña. Ellos no quieren morir. Ellos lo que quieren es no vivir porque tienen un dolor y piensan que ese dolor no va a pasar. Y este dolor puede ser físico o puede ser emocional. Quieren terminar con el dolor. No es que quieran morir. Nadie quiere morir, pero mucha gente no quiere vivir o sobrevive. Eso veo mucho en la consulta. La siguiente. Señales importantes. Focos rojos, en pocas palabras. Cambios en los hábitos alimenticios. Empiezan a comer mucho o empiezan a comer muy poco. Empiezan con un aislamiento mucho más severo del que llevan los adolescentes, que es parte natural y normal en su desarrollo. Acciones violentas y conductas rebeldes en exceso. Cambios pronunciados en la personalidad. A veces empiezan a vestirse de una manera y después ya quieren vestirse de otra de manera muy brusca. Cambios de patrones de sueño. Se duermen 1, 2, 3 de la mañana y les cuesta trabajo levantarse, por lo tanto, su energía es muy baja. Y imagínense, si yo ahorita aquí al maestro le mando un mensaje, de mi celular no va a salir para su celular. Tiene que irse hacia arriba, hacia el satélite y bajar. Imagínense la energía de tener y dormir con el celular. Y es lo que al lado, es lo que hacen los jóvenes. La pérdida del interés en las actividades que antes les gustaban y sobre todo tienen mucho temor de perder el control. Cierran las manitas, no pueden gritar, se enojan con mamá, alcanzan tal vez a cerrar un portón nada más, pero eso se lo tragan, ¿sí? En lugar de explotar, implotan. Y ahí vienen las señales importantes. La siguiente. ¿Cuáles son los temores que tienen? La culpa, la vergüenza y el odio a sí mismo. Tienen culpa, sobre todo en el abuso sexual. Yo le digo que las niñas y los niños no tenemos culpa de haber vivido un abuso sexual. Y eso lo recalco siempre en mis conferencias, en talleres y en la terapia privada, en constelaciones fluviales o en constelaciones familiares. Las niñas no tenemos culpa. Los niños que fueron abusados no tienen culpa. La culpa lo tenía la persona, el otro. Tienen vergüenza tremenda de la forma en que se tratan sus papás, la forma en que se hablan, la poca comunicación
o la comunicación que no es asertiva, las faltas de respeto que se dan entre sus papás y después les digo, hijo, cuídate, de que cuando está viendo que entre ellos no se respetan y existe una vergüenza tremenda hacia ellos. Y el odio a sí mismo, a no aceptarse como son, por eso la importancia del autoconocimiento y de la autoaceptación es sumamente importante porque si me acepto, si me veo, si me quiero, las cosas cambian. Por ejemplo, yo soy una terapeuta rogeriana totalmente, que es el enfoque centrado en la persona. Carl Rogers decía, si te exploras, te volteas a ver a ti misma, si te exploras, te conoces. Si te conoces, te entiendes. Si te entiendes, te aceptas. Si te aceptas, te respetas. Si te respetas, respetas al otro. Primero tengo que explorarme a mí mismo. Entonces, ellos tienen una gran pérdida, la esperanza al futuro, no tienen proyecto de vida y sienten en su alma, en su ser, en su físico, que nada va a mejorar. Por lo tanto, hay que cortar con este proyecto de vida. La siguiente. Otras señales que tenemos que tomar en cuenta: el consumo de alcohol y de drogas. Y algo sumamente fundamental, la pérdida reciente de pareja, que como adultos no le damos la importancia. No, ahí se te va a pasar. ¿Cuántas veces te van a cortar? Sí, pero el primer amor, ¿a poco no lo recordamos quién fue? Oh, me cortaron, que tenía yo 17 años, que decía yo, esto ya no tiene sentido la vida, porque sin Ricardo mi mundo no tiene sentido. ¿Sí o no? Y lloraba y lloraba y lloraba. Afortunadamente estaban mi papá y mamá, pero de verdad yo lo sentía y lo creía, que verdaderamente sin Pancho, sin Roberto o Leonardo, como sea, o María, o Flor, o aquella Susana, no tenía sentido la vida. Y así lo viven los adolescentes, sin sentido. Por eso hay que apoyarlos y decirles, esto va a pasar. Es natural que te duela, puedes gritar, por supuesto que sí. Entonces es muy importante que tengamos el fallecimiento de un ser querido, sobre todo ahora que fue en COVID, que no nos permitieron despedirnos. Y un punto importante, que fuera importante que ustedes lo tomaran muy en cuenta, las pesadillas. No tiene el adolescente por qué tener pesadillas. Si las tiene, es un foco rojo. Y el otro que yo, que empiezan a regalar sus pertenencias favoritas. El osito, el muñequito, el de el pino, no, cualquier cosa, que la almohadita o algo que para ellos, en los regalos de pertenencias favoritos, los empiezan a regalar con sus amigos. La siguiente. Manejar las emociones, como le dije, no controlar. La persona que controla sus emociones lo va a llevar a las enfermedades que terminan en itis, como colitis, gastritis, dermatitis. Todas las terminaciones itis tienen relación con las emociones. Aprender a manejar las emociones. Cuando más manejan las emociones, estamos perdiendo el control. La siguiente. Pertenecer, lo platicamos con el licenciado Cepeda, platicábamos antesito de entrar la importancia de sentirse parte de la familia. Yo le decía, es la palabra de la pertenencia. La pertenencia es lo importante en el ser humano. Si yo me siento perteneciente a los Bonifaz y a los Cordero, pertenezco a una familia. Una persona que se siente con pertenencia ni va al alcohol, ni va a la droga, ni se suicida. Esa es la palabra clave de la prevención del suicidio. Pertenecer. Pierden el sentimiento de la pertenencia. Las personas mayores creemos y tenemos todavía, sabemos que estamos en la recta final. Sin embargo, nuestros proyectos son a corto plazo, ¿sí?
Yo sé que a 15 años las cosas para mí van a cambiar si es que no me llega una enfermedad, ¿no? A 65, ¿cuánto quiero? 15 años, 10 años de estar en gran potencia como me siento ahorita. Cuando muchos son 10, 15 años. Nuestros proyectos son a corto plazo, pero los jóvenes no. Deberían de tener a largo, a mediano y a corto plazo, como lo tienen los adultos mayores. Y creen que su proyecto de vida ya terminó. Por eso se suicidan los chicos y las chicas. La siguiente. ¿Cuáles son los mitos? Que el que se quiere suicidar no lo dice. Falso. El que lo dice no lo hace. Lo hace. Es falso. Lo que intentan el suicidio no desean morir, solo quieren llamar la atención. Llaman la atención, pero sí lo hacen. Si de verdad se quieren matar, se ponen abajo del tren. Sí lo hacen. Todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, en el deseo de morir o de vivir. Si lo dicen, lo van a hacer. Tengan la seguridad que lo van a hacer. La siguiente. Es importante saber relacionarse con los demás, conocerte a ti mismo, reconocer tus emociones y actitudes hacia una situación o personas o eventos, platicarlo o buscar ayuda profesional. Es en un acto suicida, el individuo no supo mantener un equilibrio entre los estímulos exteriores y los pensamientos y emociones. Además, no tenía emocional donde caer, donde reclinarse. Quien lo mirara, escuchara. La siguiente. Los mensajes positivos, ¿cuáles son? La vida vale la pena. Reconocer el transmitir que la vida tiene su propio fluir. ¿Sí? Que vamos fluyendo con la vida. Como decía mi maestro Claudio Naranjo, el que me formó a mí como terapeuta, no empujes al río, el río conoce su cauce, no lo empujes, él conoce, ¿no? Simplemente imaginamos en un hospital, en, en, en terapia intensiva, la persona está pegada y vemos que sube y baja el movimiento de la línea. Eso es la vida. El momento en que ve en línea, en ese momento, la muerte. Saber que somos importantes, que somos únicos y repetibles, que no tenemos por qué imitar a nadie, que tenemos nuestra propia luz y nuestra propia herramienta y potencialidad, que no estoy solo, puedo buscar ayudas, que hay soluciones, que siempre hay solución, que la única solución no es la muerte es la única que no hay solución. La siguiente. Y esto es lo importante, observar, escuchar y ayudar para padres, madres, servidores públicos, servidoras públicas y sobre todo la docencia. Observar, escuchar y ayudar. La siguiente. Hay que trabajar en el sentido de la vida. Estamos en la vida para ser nosotras o nosotros mismos y esto se le llama crecer. Es un progreso. Es en un progreso buscar la libertad en todos los aspectos. La siguiente. Somos plantas que estamos destinados a crecer. Estamos destinados a florecer y no basta eso. Estamos destinados a dar y no frutos solamente de niños y niñas, de proyectos. Tenemos que tener nuestros proyectos y creer en nuestros proyectos y hacérselo saber a los niños, niñas y adolescentes. La siguiente. La ilusión, hablar de la ilusión, el amor a nosotros mismos, el amor a los demás, la libertad de nuestros deseos, de nuestros sueños, y podemos programarnos para esto, por la salud mental y para nuestro autocuidado. Pero esto lo transmitamos, lo digamos, hablemos de la ilusión. Muchos de nosotros no sabemos ni cuál es el color favorito de nuestro hijo o nuestra hija. ¿Cómo podemos saber cuál es su ilusión? Cuando quiera la conocemos. La siguiente. El COVID pues trajo consigo el 214% de aumento de suicidios según la Organización Mundial de la Salud y también Naciones Unidas, porque nos dimos cuenta que no nos conocíamos, nos dimos cuenta lo solos que estábamos, lo sola que estábamos y nos olvidamos que éramos nosotros y estábamos viviendo afuera
y el COVID nos hizo que volteáramos a ver hacia adentro. La siguiente. Decía Albert Einstein que todos somos genios. Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar en los árboles, vivirás creyendo que es un inútil. Si mi papá o mi mamá hubieran frustrado, se hubieran frustrado ellos y me hubieran frustrado a mí al ver que nunca levanté arriba de 6 las clases de matemáticas. Nunca creo haber tenido ni un 7. Pero mis potencialidades eran otras, tus potencialidades eran otras. Pero si lo haces únicamente por una sola cosa, ve las habilidades de tu hijo, de tu hija, de tu compañero, de tu hermano, de nuestros amigos, sus potencialidades, no sus limitaciones. La siguiente. Y esto va relacionado a los derechos humanos. Los que nacimos antes de la Guerra Mundial realmente somos afortunados, muy afortunadas, personas afortunadas de haber nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial ya tenemos nuestros derechos humanos. Tenemos la Carta de los Derechos Humanos, la Carta a la Vida, la Carta a la Dignidad, la Carta a una vida libre de violencia. Pues con estos derechos humanos rompemos pues la cadena de sufrimiento. No puede ser que mi bisabuela vivía la misma violencia que yo estoy viviendo ahorita. No puede ser. Rompamos esas cadenas que se vienen arrastrando de generación en generación. Volteamos a ver los secretos de familia que les dije. Si mi bisabuela vivió violencia, mi abuela vivió violencia, mi madre vivió violencia, yo la tengo que vivir y la tengo que transmitir con mi hija. No, hay. Esto es una carta que tenemos que tenerla, pero no solo, como decía el licenciado Cepeda, no solo en mí, en la otra. Los derechos humanos al otro. Aquí mi hijo tiene el derecho a jugar, tiene el derecho a ser amado, a ser respetado, a ser escuchado, a ser mirado, a ser abrazado, a ser besado. Yo les pregunto a ustedes, ¿a poco no les faltó un poquito más de beso en la infancia? ¿No nos faltó un poquito más de amor? En los 7 primeros años de vida, según Sigmund Freud, se marca el destino de la vida, porque él decía, infancia es destino, y hace más de 120 y tantos años lo dijo, y no ha habido quien le rompa sus palabras. Nos busquemos a nosotros mismos a través de las constelaciones familiares, a través de la terapia sistémica, busquemos ayuda, pero rompamos con todo eso, porque el suicidio viene de lejos, no surge presente. El suicidio probado que viene de lejos. La siguiente, y viene pasando de generación en generación. Ayudar al trabajo personal, atender a nuestros sufrimientos para no transmitirlos. Trabajemos con nosotras y con nosotros mismos nuestros sufrimientos. La ayuda de poner la mirada en la otredad, niños y adolescentes, acompañar desde el amor. Todas y todas podemos hacerlo, no necesitan ser terapeutas, no necesitamos ser sexólogos, psicólogos, psiquiatras. Todas y todos podemos y tenemos la capacidad de dar amor, no solo siendo terapeutas. Decía Buda, a quien siempre lo tengo presente porque dice que vivamos en el aquí y en el ahora. Si quieres salir del sufrimiento, entra al sufrimiento, tócalo, vívelo, llóralo, métete el dedo en la llaga. Solo de esa manera vas a poder trabajar tu sufrimiento y no transmitirlo a los niños, niñas y adolescentes. Eso es una falta de respeto a los derechos humanos. La siguiente. Invito a cada una que me está escuchando de manera presencial o en las líneas a encontrar el sentido de vida a través de nosotros y de nuestros propios sentidos. Solo con eso podemos quedarnos en la vida. Así nos quedamos en la vida, escuchando música, oliendo cosas ricas, comiendo cosas ricas, tocando, cantando.
¿Quién me puede decir que no es un regalo de vida abrir tu ventana en la mañana? ¿Quién me dice que no es un regalo de vida el primer regaderazo a las 6:30, 7 de la mañana? ¿Quién me dice que no es rico oler un perfume o el café de las 7 de la mañana? Escuchar música, pero si lo primero es mirar mi celular y mandar cosas de política, de violencia, ¿cómo te espera a la 1 de la tarde? No, a la 1 de la tarde ya estás frío. Yo se lo digo mucho a mi escolta por mí a la casa. ¿Qué pasa un taxista? Yo inventando todo enojado. Y son las 8:30 de la mañana. ¿Cómo va a estar a las 3 de la tarde? Cuando tus sentidos no existen. Simplemente abrir la ventana y decir estoy vivo, estoy viva y tengo trabajo. Pero aquellos que dicen gracias a Dios es viernes, cambia. ¿No? No estás. Pero cuando dices ya es lunes y me voy a la secretaría y tengo trabajo y en lugar de trabajo es una labor donde y todavía te pagan, oye, eso no es vida, pues eso hay que transmitirlo a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo a nosotros mismas. La siguiente. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está a cargo de mi comisaria general, la licenciada Gabriela Cepeda Soto, celebramos la vida. Y la celebramos en la prevención, en la atención y en la canalización. La siguiente. Por mi parte es todo. Yo soy Gladys Bonifaz y estoy en espera de alguna pregunta, si la tiene. Muchas gracias a la maestra comisaria Gladys Elena Bonifaz Cordero por esta interesante y motivadora plática. Y vamos a abrir el espacio de preguntas. Si tenemos alguna pregunta en la audiencia que nos acompaña aquí presencialmente o vía Zoom, estamos a la espera de sus comentarios o preguntas. Sí, adelante. Y pues con todo el entorno de las noticias, que se suicidó un niño y que por aquí se ha visto pues ya dentro de la ciudad, ¿de qué manera o en alguna herramienta para mí como madre? Porque ellos cuando se enteran y que tenía, no sé, 12 años y que estaba más pequeño que ella, ¿no? ¿Cómo abordar para mí como mamá, cómo plantearle a ella o cómo hablarle para que esa situación que está pasando no afecte más a sus emociones por lo que ella está viviendo en su proceso de desarrollo? Sí, no tienes que abordarlo. Quien lo va a abordar va a ser tu hija. Pregúntale qué piensa de eso, qué siente, por qué cree ella que pasó. Y ella te va a dar toda la información. Nosotros no tenemos por qué abordarlo cuando pasa una cosa de esas y ella se entera. Ella es la que lo va a abordar. Pero no pienses en eso. No. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué crees que pudo haber pasado? ¿Ha pasado por tu mente? Ella te va a dar toda la información, ¿no? Entonces, ella es la que lo va a abordar. Nosotras no. Ella. Porque ahí te va a dar toda la información. ¿Qué piensa del suicidio? ¿Qué piensa de la vida? ¿Tú por qué no lo harías, hija? ¿O por qué sí lo harías? Y ahí te está dando toda la información. No tienes que abordar. No, ella lo va a abordar. A ti, gracias. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia aquí presente o vía Zoom? Tenemos saludos de Freedom Academy que comentan, pues es importante ayudar a nuestros adolescentes a caminar hacia un proyecto de vida, hacia un propósito de vida. Es nuestro papel como familia, escuelas, organismos. Y si es posible tener acceso a las diapositivas a la sesión, pues contaremos con el material, maestra. Y de Gladys Norali López, comenta que es un tema muy interesante, agradece que este tipo de conferencias
también nos hace pensar en un gran reto importante en seguir trabajando, no bajar la guardia, y también solicita el material. Y un saludo de Sarita Guadalupe Basilio Rosales. Muchas gracias, licenciada. ¿Está usted de acuerdo que los problemas mentales y emocionales no solamente tienen que ver con el encontrarse a uno mismo o el autoconocimiento, sino también hay que actuar desde la sociedad, desde nuestro entorno? Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones al respecto? Las instituciones estamos trabajando mucho en ello, porque estamos conscientes que estamos viviendo un mundo difícil. No podemos verlo nada más como la ciudad, ni como el estado, ni como el país, el mundo entero. Volteemos a ver al mundo entero. Y pues aquí tengo al maestro, acompaña y nos acompañamos en la mesa de seguridad de cada 15 días donde se abordan los problemas de los municipios y por eso estamos muy presentes. Y por cierto, le quiero reconocer el gran trabajo que usted ha hecho en cuanto a las instituciones educativas, porque se está llegando, contestando a la pregunta, se está llegando a todas las escuelas que nos abren la puerta, algunas no, pero donde nos abren las escuelas y entramos con el protocolo que se hizo precisamente aquí. Y ese protocolo que antes se le conocía como operativo mochila, realmente está dando muy buenos resultados, pero esto se vio desde hace 3 años para acá, antes no. Entonces creo que caminando con pasos firmes, con pasos fuertes, pero más que nada, instituciones, más sociedad, soy yo mismo, o trabajar conmigo mismo. Muchas gracias. Por último, un comentario de Merari Gil Trinidad. Muchas gracias, comisaria, por tan excelente e interesante plática. Pues hoy en día hay tantos riesgos de suma importancia y es necesario saber y conocer estos criterios que ponen en riesgo la vida. Sí. La maestra Claudia, ¿tienen una pregunta también? Sí, Adelante. yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en el ámbito comunitario, en la ciudad, con los vecinos, con quien uno vive cerca, a veces uno puede tener conocimiento de algún adolescente que comenta con los del barrio, que trae esta depresión, esta tristeza y que puede llegar a comentar, yo ya no quiero vivir, ¿no? Lo que quiero es morir. Y el último en enterarse es la familia. Sí, claro, porque no hay comunicación. Sí, pero los adolescentes lo pueden comunicar, los chavos del barrio lo pueden comunicar y queda ahí y luego pasa el tiempo, se sigue agravando esta situación y lamentablemente a veces ocurre y pasa un desenlace fatal. ¿Qué podemos hacer dentro del ámbito comunitario? Porque a veces esa información a veces no llega hasta estas personas. ¿A dónde acudir? Si a veces la familia no está informada, ¿cómo podemos ayudar como ciudadanos a esta persona? Sí, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la unidad, tenemos un gran número de psicólogas, psicólogos, victimólogos, criminólogos, criminólogas, que atendemos este tipo de casos. Cuando algún adolescente, creo que hace poquito, no creo que tenga más de 8 días, que llegó una chica de una universidad acompañada de la maestra, diciéndome que su amiga tal estaba mencionando el suicidio, ¿no? Yo le pedí a la maestra, nada más le pido que nos permita a usted llegar a la universidad y específicamente al salón de la chica. Y los que están ahí en la unidad todos tienen la especialidad en el trabajo de la prevención del suicidio, sí, por supuesto. Y tenemos uno que se llama performance, que dilata 5 minutos, 7 minutos, no sé, licenciada Paz, 5 minutos para verlo y pasárselo a la familia. Es impactante. En 5 minutos tomas conciencia. Entonces, así se hace. Buscar la ayuda si yo no puedo llegar a los papás. Lo que puedo hacer es buscar ayuda para que la institución, en este caso la SSIPC, llegue a la escuela donde está la chica. Nosotros tendríamos que llegar, pero tenemos que saberlo. También está el 911. También es importante que todas y todos tengamos la app del C5, ¿no? Es mucho más rápido
que una llamada 911. Esos son los dos caminos. Gracias, maestra. Me encanta estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y para finalizar, pues pedimos al maestro Alfredo Ruanova Ortega, visitador general especializado en la atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, entregue un reconocimiento a nuestra invitada de hoy. Sí, muchas gracias, pues maestra Gladys, sin duda la plática muy interesante, ¿no? Es usted una invitada distinguida, tuvimos una participación activa, personas conectadas en línea, ahorita son 114 que se han permanecido desde su inicio hasta el final, se ha mantenido el interés, ¿no? Más las personas que estamos aquí, mis compañeras y compañeros, todos estamos conscientes de lo importante que es la vida. Finalmente, ser defensor de derechos humanos tiene como principio inicial la defensa de la vida. La plática que usted nos trajo crea conciencia, no solamente por, digamos, las próximas conmemoración con relación al Día de el suicidio en el mes de septiembre, sino a todo este trabajo que realizamos. Mis compañeros, usted ya lo refirió, lo hemos mencionado, tenemos en la región Tuxtla, en la región 11, una mesa de prevención del delito, en donde, entre otras cosas, este tema pues, ha sido recurrente. Estamos próximos por el trabajo colegiado a generar, pues digamos, más bien un manual de cómo atender. La maestra Gladys fue quien nos hizo favor de impartir en el seno de esa mesa de prevención del delito el curso de primeros auxilios psicológicos, precisamente con este propósito. Aquí hay algunas compañeras que estuvieron en aquella actividad de 4 semanas, ¿no? Que fue muy productiva, donde se entregaron sus reconocimientos. Tenemos la firme convicción de seguir abonando en las diferentes áreas de prevención, porque el tema del suicidio es uno, pero hay muchos más. Y en todos estamos incidiendo de una manera colaborativa con la Secretaría de Seguridad, a cargo de la comisaria Gabriela Cepeda Soto, y obviamente, pues, de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a propósito, pues precisamente para agradecer su excelente plática, interesante, aquí le voy a hacer entrega en nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga el presente reconocimiento a la maestra Gladys Elena Bonifaz Cordero por impartir la plática Conducta Suicida en Niñas, Niños y Adolescentes, Factores de Riesgo. Firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Y bueno, también aquí le tenemos un pequeño presente, unos libros que son para su biblioteca. Sabemos que hará uso muy bueno de ellos. Muchas gracias. Damos por finalizado este evento, la plática de los lunes, número 26, organizado por la CDH a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todos y todas.